Perfecto. Bueno, buenos días para los que estamos acá con frío, buenas tardes para José Luis y para los que están incluso en España viendo en este momento este encuentro. El encuentro se llamó Hablemos de pornografía. Voy a decir lo que le dije hace 10 minutos a José Luis. Eh, en Latinoamérica, en Buenos Aires en particular, el tema de las apuestas online pegó muy fuerte, es que mucha gente preocupada, maestros, docentes, todo el tiempo estamos hablando de eso, las tapas de los diarios, la justicia investigando el tema, los terapeutas tratando de establecer herramientas terapéuticas, pero hay un tema del que se habla poco, hay un tema que parece intrascendente, hay un tema que incluso cuando uno lo plantea, la gente se sorprende y sienten que uno está exagerando, y es el mundo de la pornografía. Y leyendo en redes, leyendo artículos, viendo un documental como Generación Porno y luego leyendo el último libro de José Luis García, Hablamos de porno, eh, sentí una afinidad con lo que él planteaba y con cierto escándalo que José Luis transmite en relación a por qué estamos tan naturalizados a esto y él plantea, creo que la charla viene de esto, bueno, muchas aristas de esta problemática y muchas repercusiones para los chicos en particular, chicos y chicas. Voy a leer simplemente, antes de darle la palabra a José Luis, algunas cuestiones que tienen que ver con su desarrollo profesional y que están en la solapa del libro. Hablamos de sexo. Bueno, José Luis García es doctor en psicología y especialista en sexología. Ha trabajado como psicólogo clínico y sexólogo en el gobierno de Navarra durante 36 años y ha coordinado sus centros de orientación familiar y educación sexual durante 5 años. Ha ejercido como profesor invitado de diversas universidades españolas e iberoamericanas, de instituciones oficiales, asociaciones y colectivos diversos. Sus programas en Iberoamérica han contado con el patrocinio de la UNESCO y de la UNICEF. También ha sido asesor del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Asuntos Sociales y de luego nos aclarás qué es, FEIST. Ha colaborado en diferentes investigaciones relacionadas con la educación sexual y la sexología y publicado un sinnúmero de artículos en revistas especializadas y medios de comunicación. Ha participado en la serie documental Generación Porno, producido por Jain Iberia, TV3 y EITV. En la actualidad es profesor honorífico de la URGC de Madrid, donde codirige el primer título de experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual. José Luis, un enorme gusto que hayas aceptado estar acá y bueno, te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo que decirte que toda mi vida profesional eh, he tratado de promover formación para profesionales y me encuentro muy a gusto trabajando con gente de la salud, de la educación, de los servicios sociales, porque eso tiene un efecto multiplicador muy importante y por eso yo apuesto por esa vía. Vamos a abordar, y te agradezco mucho que me hayas invitado y yo, bueno, confío en que, como tú muy bien dices, esta falta de reconocimiento de este problema, cuanto más tardemos en reconocerlo, más problemática va a ser la atención. Es evidente que es así, ¿no? Pero esa es la realidad. En España, eh, quizá las violaciones a menores que han provocado mucha alarma social, quizá han sido un revulsivo para que la sociedad un poco comience tímidamente a tomar conciencia de que estamos ante un problema importante, pero de forma muy tímida, ¿eh? Y yo creo que en Argentina va a pasar lo mismo en los próximos años, porque este proceso creo que es imparable. Bueno, yo le doy la bienvenida a todos los participantes que están hoy con nosotros y os confieso que he sucumbido a la inteligencia artificial y por eso esta presentación por primera vez he incorporado pues algunos aspectos de la inteligencia artificial, algunas aplicaciones, y si alguno de vosotros pues queréis hacerme alguna observación, pues os lo agradecería porque es la primera vez que lo hago, con el fin de, bueno, pues facilitar y que la presentación sea un poco más desenfadada y más informal. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me preocupa muchísimo
y es el hecho de que los menores y los jóvenes ven porno. Pero hasta ahí a lo mejor podríamos, digamos, considerarlo con normalidad. Sin embargo, yo le añado siempre el adjetivo violento, porque me parece que es una característica muy particular que tenemos que tener en cuenta. Es una realidad preocupante en todo el mundo. Donde haya un niño con un móvil, un celular, que dicen ustedes, con acceso a Internet, allí está el porno. Sí o sí. No hay más. No hay más. La industria del porno es muy poderosa y lo que pretende, como otras muchas industrias que viven de la adicción, que viven de la vulnerabilidad humana, pues es crear adictos cuanto más precoces mejor. Esto es algo que se sabe, ¿no? Por lo tanto, es una realidad preocupante que va a más, ¿eh? Y que las familias, los profesionales de la salud, de la educación, no todos, pero algunos están manifestando su preocupación de qué es lo que está pasando y de qué podemos hacer. Entre todos, vamos a ver qué podemos hacer porque el fenómeno de las pantallas está transformando la sociedad, está transformando las relaciones, está transformando el tiempo libre y estamos asistiendo a nuevos eh, situaciones y problemas que hace 30 años no existían. Os invito a coger vuestro smartphone ahora mismo y quitar cualquier filtro que tengáis, por la razón que sea, y que pongáis en la palabra, por ejemplo, anal en cualquier buscador, en Google, anal. Podemos proveer otras palabras y a ver qué os sale. A ver qué os sale. Bueno, pues esta es una sugerencia que yo suelo hacer en los grupos y cursos y efectivamente, pues por lo menos aquí en España, no sé si tenéis algún filtro, salen un montón de páginas web porno, ¿vale? No es nada nuevo. Yo cuando tenía 8, 10, 12 años hacía lo mismo, pero en una enciclopedia, en un libro, en una revista, trataba de buscar respuesta a las preguntas que inevitablemente todos los niños y todas las niñas, unos antes que otros, unos más que otros, se hacen sobre la sexualidad. Y cuando hay una pregunta sobre la sexualidad, buscamos la respuesta. ¿Dónde? Donde podemos. Repito que antes era vía libros y ahora es Internet y ahora es Google. Y ahora son las páginas web porno los que dan respuesta a esas preguntas, con el riesgo de que esa información no sea lo saludable y lo científica que nos gustaría. Si ese chico que ha puesto en su buscador la palabra anal y le sale un listado interminable, miles, millones de web porno, una de ellas podía ser esta. Una chica exuberante, con unos pechos exuberantes, que le dice al chavalito, oye, ¿tienes más de 18 años o menos? El sí en letras más grandes y rojo, el no en un color mucho más oscuro. La inmensa mayoría de los chavales que acceden aquí, lógicamente engañan, mienten, eso lo sabemos. Y después pueden pasar a cualquier comportamiento sexual que os podáis imaginar. Pongo esa, como podría poner otras muchas. Llevo trabajando 46 años en este ámbito, soy un privilegiado, tengo mucha suerte, porque trabajo en aquello que siempre me ha gustado, en el mundo de la sexología, tanto en la parte clínica como en la parte, digamos, de docencia, de formación. Y en la actualidad estoy jubilado de la asistencia clínica, pero estoy muy activo en lo que se refiere a sensibilizar, agitar y ofrecer formación a profesionales. Y especialmente me preocupa mucho lo que tiene que ver con la violencia sexual en menores. Ese es un tema que, digamos, sería el leitmotiv de mi trabajo. Y lo que pretendo hoy, en esta hora que tenemos para estar juntos, es compartir mis reflexiones, compartir algunos aspectos de mi experiencia sobre el tema de la pornografía. Es una visión personal y, por supuesto, limitada. Yo quiero que comprendáis que vamos a abrir una puerta a un fenómeno muy complejo, muy complicado
y que solamente vamos a ver pues, los aspectos más generales y más destacados. Me gustaría transmitiros un poquito esa pasión y ese entusiasmo que yo tengo por este tema, porque me parece que es muy importante. Y además, como es un tema complejo, digo, he delimitado mi objeto de estudio. Más en concreto, me interesa la pornografía heterosexual y la violenta, que quede bien claro, ¿eh? Hay otros muchos modelos, muchas modalidades de orientaciones sexuales, pero yo he elegido eso pues, por muchas razones, sobre todo por tiempo, ¿no? Me interesa mucho las niñas, que es el grupo de riesgo que más perjudicadas salen, aunque las chicas ven menos porno, sufren las consecuencias de que los chicos sí vean porno. Por tanto, van a acabar enamoradas de un chico que sí ha visto mucho porno y que va a tratar de imponer aquello que le excita. Y por tanto, nos encontramos con niñas de 12, 13 años que tienen relaciones sexuales, por ejemplo, anales, con dolor, sin placer, y que lo hacen porque su novio se lo pide, porque es lo que se lleva, porque en la película porno es muy fácil, porque sus amigas también lo hacen o dicen que lo hacen, en fin. Y por tanto, el foco lo ponemos en los chicos que son los que generalmente imponen ese tipo de comportamientos. Pero me gustaría hacer una aclaración. Cuando yo hablo de chicos, no trato de culpabilizarlos. Esto es un error, ¿vale? También son víctimas de un sistema y como algunos grupos, algunos movimientos sociales hacen, no sirve de nada insultar y descalificar a estos chicos porque los resultados van a ser justamente los contrarios a los que queremos. Si yo a mi hijo, cuando quiero que haga algo que a mí me parece deseable o que no lo hace y le insulto y lo descalifico, probablemente lo que vaya a conseguir sea justamente lo contrario de aquello que pretendo. Por tanto, ojo con esto. Hay muchos géneros y orientaciones y por tanto hay pornografía gay, lésbica, transexual, abundantísima. Pero yo, repito, me limito a la heterosexual. Es verdad que gran parte de lo que podamos decir aquí para la heterosexualidad puede generalizarse a otro tipo de orientaciones sexuales. Quizá lo que destacaría un poquito son los vídeos de contenido lésbico, que suele haber menos violencia. Pero como he visto menos y como he estudiado menos, no quiero, digamos, generalizar, ¿no? Pero la idea es un poquito esta. En cualquier caso, necesitamos muchos más estudios, muchas más investigaciones para comprobar esto. Lo que yo os diga lo voy a hacer desde un enfoque de la salud. Yo soy un profesional de la salud, me he dedicado toda mi vida profesional a trabajar la sexología y por tanto he pretendido que las personas eviten sufrimientos y dolores consecuencia de una vida sexual inapropiada, no saludable, y también un segundo nivel, promover una salud sexual mejor en la población, siempre que ellos quieran, siempre que las personas quieran. Por tanto, desde esa perspectiva de pretender que las personas vivan una sexualidad saludable, bueno, pues me parece un poco terrible, lamentable que haya niños y niñas que comienzan su vida sexual asociados al dolor, al sufrimiento, al trauma. Me parece realmente terrible. Por tanto, desde la salud, esto no es una cuestión religiosa, esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de salud. Y en segundo lugar, la ética. Es otro vector muy importante en mi trabajo. La ética tiene que ver con la empatía, con el respeto, con la libertad, con no imponer mis deseos sexuales a nadie. Y por tanto, estos dos aspectos son los que, digamos, configuran mi propuesta. Defiendo que la sexualidad es una dimensión positiva de la vida, maravillosa, saludable, siempre que se dé en una serie de condiciones que pasan sobre todo por el mutuo acuerdo.
Si no hay mutuo acuerdo, ya estamos hablando de otra cosa. Por tanto, la sexualidad puede ser una fuente de bienestar, de salud, pero también puede ser una fuente de sufrimiento y de dolor. Esto en la consulta clínica lo sabemos de sobra. Se estima que una de cada dos parejas, fijaos, podría tener alguna disfunción sexual a lo largo de su vida. Por tanto, estamos hablando de un aspecto que tiene una prevalencia muy, muy importante. Y, claro, los agresores sexuales, esto se lo digo yo a los chavales cuando estoy con ellos, se pierden una de las experiencias más maravillosas de su vida. Hacer el amor con alguien que te gusta, que tú quieres, que mutuamente lo deseáis, que se ha comunicado, que se ha conversado antes acerca de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Bueno, pues esto es algo realmente saludable, en mi opinión, ¿no? Y todo esto, pues lo trato un poco de llevar a cabo en los cursos de profesionales. Más en concreto, como ha dicho Federico, llevo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid dando un curso de 60 horas sobre pornografía, y desde luego nos quedamos cortos porque necesitaríamos el doble, pero bueno, para que veáis un poco la complejidad, 60 horas en Madrid, y hoy vamos a hablar de una hora. Entonces podéis comprender que tenemos que resumir. Es un tema complejo. Cuando estoy con padres, con profesores, nos dicen, oye, por favor, dadnos algo, una receta, un tip, un consejo. No es una cuestión de consejos, es una cuestión de formación. Y os pongo un ejemplo. Porque un chico o una chica sepa lo que es un condón, que es un accesorio de látex que se inserta en el pene en erección, porque sepa eso no significa que lo compre en la farmacia, por ejemplo, que lo lleve en el bolsillo y que lo use sistemáticamente en todas sus relaciones sexuales. Fijaos, en España recientemente el Ministerio de Sanidad hizo unas publicaciones sobre la prevalencia de las infecciones sexuales en jóvenes. Terrible. Hay algunas infecciones sexuales que en España han aumentado un 250%. 250%. ¿Por qué? Porque la gente no utiliza condones o los usa mal, ¿vale? Entonces, luego veremos que esto tiene que ver con la pornografía, porque en la pornografía no hay condones. Es excepcional que el actor o la actriz porno utilicen condones. Por tanto, mensaje que le estamos dando a los chicos y a las chicas. Follar a pelo es lo mejor, es lo más guay. Y luego veremos que ese mensaje reiterado en miles y miles de horas viendo esas películas, pues al final los chavales y las chavalas no usan condones. La pornografía, por tanto, tiene componentes muy complejos, políticos, religiosos, económicos, brutal. Es un negocio extraordinario, educativos, éticos, sanitarios, para que veáis que evidentemente estamos hablando de una cosa compleja. Bueno, ¿cuál es el problema que yo quiero hoy plantearos? Primero, podemos decir que un 95%, entre un 90 y un 97% de chicos menores consumen pornografía, prácticamente la totalidad. En Suecia, a los 16 años, es el 99%. Este porcentaje en Australia, por ejemplo, y en Reino Unido también son similares. Y es muy probable que en España lleguemos a esos porcentajes en los próximos años, y Argentina lo mismo. Lo mismo. En un mundo globalizado ya no hay, digamos, espacios ahí de campanas de cristales. No, no, no. Netflix está en todo el mundo. Las redes sociales están en todo el mundo. Son las mismas para todos los jóvenes. Y por tanto, las páginas web están en todo. Por tanto, más tarde o más temprano, todos los chicos que tengan un celular con acceso a Internet se van a topar con el porno. Segundo, un estudio en España reveló que una cuarta parte de los chicos, uno de cada cuatro,
podría consumir entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía antes de los 20 años. Repito, es un dato terrible, ¿eh? Entre 1.000 y 5.000 horas excitados y masturbándose. Eso que luego hablaremos de ello. 3. El 90% de los vídeos que ven nuestros menores contienen violencia sexual real. Hay diferentes estudios. Este que cito es un informe del Senado francés, pero hay otros estudios que sugieren datos parecidos, o algunos un poco más bajos, pero lo importante es esto, que la pornografía que ven nuestros menores tiene un contenido de violencia sexual. Y, en mi opinión, todo esto que ven, en la edad en la que ven, con las motivaciones con las que lo ven, constituye el manual de instrucciones 3.0 de sus relaciones sexuales. Los chicos y las chicas es muy probable que repliquen en su vida sexual aquello que han visto durante miles de horas, aquello que les excita sobremanera y aquello con lo que se masturban. 5. El poder adictivo del porno es extraordinario. Yo creo que, no me gusta decir que es superior o inferior a otras drogas, pero desde luego, a mi juicio, es uno de los más importantes. De momento, porque el porno le interesa a la inmensa mayoría y lo consumen la inmensa mayoría. Segundo, que excita sexualmente. Tercero, que da placer. El placer sexual es único y exclusivo de la especie humana. Y en quinto lugar es que es gratis. Gratis. Es otro elemento también muy importante. Y finalmente, deciros que hay suficiente evidencia científica, suficiente, como para afirmar que esto que os acabo de señalar puede tener consecuencias adversas en la vida sexual y afectiva de los consumidores menores. Bien, este es el panorama. Sabemos que este consumo puede incidir en el cerebro. Hay, repito, suficiente evidencia científica en la salud sexual, entendida de una perspectiva integral, puede influir en las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas y, lógicamente, en las relaciones sexuales. Además de que todo esto está legitimando un negocio desigual, sospechoso, generalmente son negocios oscuros, poco transparentes, donde puede haber explotación a mujeres sobre todo. Hay testimonios de actrices porno terribles, hay suicidios de actrices porno por la brutalidad con la que viven en el entorno en el que viven, la trata de personas, la prostitución, en fin, hay una serie de circunstancias asociadas que también convendría considerar, al margen de todo lo que tiene que ver con la venta de información, que eso también es muy importante en Internet. Por tanto, cuando habléis de pornografía, compararlo con otras sustancias, porque es así, porque sabemos que hay un patrón neurofisiológico y conductual que es comparable a otras conductas adictivas como las drogas, el alcohol o el tabaco. Por tanto, convendría tener un poco todo ese marco de referencia. En mi opinión, hay que ser realista. La pornografía ha existido siempre, de muchas formas, pero desde luego hace miles de años ya había representaciones eróticas y sexuales. Existe y seguirá existiendo. Aquel que pretenda o que crea que la pornografía va a desaparecer está, creo yo, equivocado. Es imposible que desaparezca. Solo desaparecerá, en mi opinión, cuando deje de consumirse. Esto lo podemos aplicar también al resto de sustancias y no sustancias. Porque hay muchas implicaciones políticas, evidentemente. Serán los gobiernos los que tendrán que, en algún momento, negociar con la industria del porno para ver qué tipo de cosas se hacen. Como han negociado también con la industria del alcohol, del tabaco, fundamentalmente.
Y, mientras tanto, en mi opinión, mientras eso llega, que tardarán décadas, algo tenemos que hacer, porque los chicos y las chicas van a seguir consumiendo. Por tanto, mientras llega esa regulación, pues convendría que nos pusiéramos las pilas, que digo yo, para atender a los menores. Porque generalmente la salud, la educación y los servicios sociales se han desentendido de estos temas. Luego lo veremos, hace más de 40 años yo ya hablaba de estas cosas y era muy excepcional hablar de estas cosas. Ahora se habla más, pero todavía falta mucho recorrido para conseguir la normalidad. Por ejemplo, en mi centro de salud hay programas de tabaquismo y hay programas de alcoholismo, gratuitos, públicos, pero no hay ninguno sobre consumo de pornografía. Sabiendas de que probablemente el consumo es mucho más generalizado que las drogas o que el tabaco. Entonces, claro, cuando planteamos por qué no hacemos la pornografía como un estudio, como un objeto de estudio científico y académico, bueno, hay gente que se lleva las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? Dice. Bueno, hay que hablar, hay que formar, hay que investigar. Por eso uno de los logros que más satisfecho estoy es que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha conseguido un título propio de experto en consumo de pornografía y salud afectivo-sexual. Yo creo que esto es el primer curso de estas características que se hace en todo el mundo. Llevamos por la tercera edición y si hay alguno de vosotros, lo hacemos online, y si hay alguno de vosotros que le interesa o conocéis a alguien que le interesa, pues se lo decís. Es realmente muy, muy interesante. Entonces, falta, creo yo, esa profundización académica de investigación. En este momento hay un debate, por lo menos en redes sociales, en algunos entornos sociales, sobre la pornografía, un debate enconado, brutal, se sigue considerando un tema tabú, atrae y repugna. Bueno, todo lo que tiene que ver con el sexo generalmente ha estado sujeto a este tipo de polarización, ¿no? El aborto, el divorcio, la homosexualidad, bueno, la transexualidad, aquí en España cada, cada avance que se ha hecho en alguno de estos aspectos ha provocado, bueno, ríos de debate y de controversia, discusión profunda, incluso a veces violenta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tendríamos que superar esto, porque esto no nos lleva a nada. eh, y a pesar de que los que trabajamos en este tema, que somos muy poquitos, pues somos víctimas de la sospecha, ¿no? Cuando yo en un grupo de gente me presentan como experto en pornografía, pues imaginaos, ¿no? La cantidad de bromas, de memes y de comentarios que hay al respecto, ¿no? Tenemos que, digamos, soportarlo, pero eh, es así, ¿no? La pornografía tiene un montón de procesos. Producir pornografía, toda la industria, distribuirla. A mí eso, digamos que no me interesa especialmente, pero sí me interesan otros tres procesos que son el consumo, los efectos y la prevención, que convendría considerar en este momento. Por tanto, hablar de pornografía sigue siendo una tarea arriesgada, ¿no? Por esta polarización ideológica que hay, que es brutal, y que, por ejemplo, hay censura en las redes sociales. Yo, con Instagram, en Facebook, me tengo que enfrentar todavía a situaciones pues muy desagradables, ¿no? Censura de post-censura. Me han suprimido dos cuentas, una en Twitter con 18.000 seguidores y otra en Instagram con 5.000 por hablar de esto que estamos hablando con vosotros. Y las gentes, para poner porno, transforman los términos sexuales por miedo a que el algoritmo pueda censurar y pueda anular y pueda suspender la cuenta. Esto es la realidad. Fijaos, en redes sociales como Instagram y TikTok, que son especialmente dañinas
para la salud de nuestros adolescentes, resulta que se convierten en adalid de la moral e imponen una normativa absolutamente incomprensible, ¿no? En este momento, desde el punto de vista ideológico, hay un gran debate entre grupos y personas que están totalmente a favor de la pornografía, de cualquier tipo de pornografía, fijaos, y en el extremo contrario, personas y grupos que están totalmente en contra de todo tipo de pornografía. Imaginaos, una bronca extraordinaria, odio a muerte. A veces en las redes sociales, opiniones de unos y otros grupos son increíblemente violentas, ¿no? Los que tratamos de situarnos en el punto medio, de una perspectiva más seria, más rigurosa, más científica, bueno, pues nos dan tortas por todos los lados. Porque esos extremos funcionan como sectas. O estás conmigo o estás contra mí. O sigues a pies juntillas lo que yo digo o no. Y bueno, pues si entras en este debate, pues te insultan, boicoteos, descalificaciones, no te citan. En fin, por ejemplo, este libro, hace 3 años, que es un manual de 500 páginas, que lo publicó Amazon, lo prohibió a los 10 días. Me lo publicó Amazon y a los 10 días lo prohibió la venta, con todo el, digamos, problema que supone de pérdida económica, de bueno, un lío, ¿no? Y lo que os decía de las cuentas suspendidas y de las censuras. Todavía seguimos arrastrando esto, mientras que nuestros chicos y nuestras chicas consumen pornografía a diario. En uno de mis libros trato de explicar esto, el vínculo que hay entre el sexo, el poder, la religión y la política, que hay un nexo perfectamente. Bueno, pues a pesar de esto, yo creo que hay que hablar de pornografía, a pesar de estas censuras y de estos boicoteos, hay que hablar de sexualidad, porque el saber, como decía Foucault, es el único espacio de libertad del ser. El saber y el conocimiento científico debe ser una referencia constante. Y, en consecuencia, pues estamos hablando de algo polarizado, controvertido, que requiere un enfoque profesional, que se base en la evidencia científica y que, bueno, pues eh, pueda crear un movimiento profesional que promueva, que estimule, que los políticos, que los gobiernos comiencen a tomar medidas a este respecto, que todavía no las toman. Yo lo que os digo ahora, vengo diciéndolo desde mucho tiempo. Fijaos, en octubre de 1980, hace 50, casi 50 años, yo tenía una página en un periódico donde publicaba artículos sobre sexualidad, he publicado cientos de ellos, y ya decía yo, ojo con dejar la educación sexual en manos de la pornografía, porque esto va a tener problemas. En un libro que está agotado, dirigido a profesores y profesoras, eh, publicado en los años 90, yo les decía, tenéis que hablar de pornografía, de prostitución dentro de la educación sexual. En 1990 tuve yo un problema con uno de mis libros, y decía en una entrevista a un periódico, alguien tiene que hablar a nuestros hijos de pornografía, alguien tiene que hablar. La parte oscura, la parte, digamos, es esa que os he dicho, pero también hay esa parte positiva, como os he dicho antes, el experto universitario que tenemos en Madrid, 60 horas online, y el documental de 4 horas, Generación Porno, que os invito encarecidamente a ver, porque plantea, a mi juicio, de una forma con calidad y con rigor, qué es lo que está pasando en España, pero repito que esto podemos generalizarlo a cualquier país. Y he tenido un gran interés en producir materiales educativos de ayuda a los papás y a las mamás y a los profesores y profesoras. Yo cuando empecé a hacer educación sexual en los años, finales de los años 70,
lo primero que nos decían los papás y mamás con los que trabajábamos, es decir, dadnos algo para empezar. No sabemos cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Nos da vergüenza. Ahora, casi 50 años después, nos siguen diciendo lo mismo. Nos da vergüenza hablar de este tema con nuestros hijos. Dadnos algo. Es decir, consejos, orientaciones. Están pidiéndonos permanentemente ayuda porque no saben qué hacer, porque ellos tampoco tuvieron una formación en su infancia y en su adolescencia, como seguramente le pasó a todas las generaciones de argentinos. Entonces, ¿qué es lo que yo me propongo? Sobre todo dirigido a menores. Esto también es importante que os lo diga. A mí que los adultos consuman porno, no tengo por qué decir nada, excepto que me pidan mi opinión, ¿vale? Pero sí me veo en la obligación de intervenir con menores por las consecuencias que he comentado. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Primero, sustituir el término pornografía por el de películas sexuales. La palabra pornografía está quemada. Es un saco sin fondo y se mete todo. No puede ser que llamemos pornografía a una película de tortura sexual a una menor, a otra película de una pareja en plan broma, chanza, que ni siquiera hay primeros planos de los genitales, que la han subido a Internet. No podemos decir que es lo mismo. No podemos decir que una copa de tequila es lo mismo que una cerveza sin alcohol. No podemos decirlo, yo creo. No. Entonces, convendría olvidarnos de la palabra pornografía. Repito, está quemada, está cargada de mucha ideología, mucha moral, y propongo hablar de películas sexuales eróticas y de películas sexuales pornoviolentas. Esto es una clasificación, digamos, resumen. Hay muchas, en los cursos que imparto explico en detalle este tipo de clasificación. Hay varias clasificaciones, pero lo que a mí hoy me interesa es dejar claro estas dos cuestiones. Y la mayor parte, como he dicho antes, de la pornografía de Internet presenta diferentes dosis de violencia. Claro, es verdad, me diréis, ¿y qué entendemos por violencia? Claro, aquí nos llevaríamos varios charlas, ¿no? Pero, en fin, podríamos considerar que utilizar dinero, chantaje o amenaza para conseguir sexo es una forma de violencia. Utilizar la fuerza, obligar a alguien a tener sexo con uno o con más, es violencia. Forzar ciertas prácticas sexuales, una felación con arcadas, penetración con dolor, imponer, atar, romper la ropa, escupir, tirar de los pelos, asfixiar, en fin, yo creo que podrían ser considerados conductas violentas. Por cierto, la asfixia, tenéis que saber que hay un movimiento internacional de gente preocupada por este tema porque es una práctica que usan en varios grupos de adolescentes y que tiene riesgos importantísimos para la salud. Hay chicas que se lo pasan realmente mal porque su pareja trata de asfixiarla y claro, a las 4 de la mañana, después de haber tomado copas, porros y otras cosas, pues no estás en condiciones de medir la presión y el tiempo de presión y a lo mejor pues, el resultado puede ser realmente preocupante. Violencia también es aprovechar estados de inconsciencia, sumisión química, drogar, emborrachar, tener relaciones sexuales con personas con discapacidad, enfermos mentales, incesto. Es decir, hay millones y millones de películas sobre ese tema. No usar preservativo y luego, claro, estaría la violencia explícita, incluso la tortura sexual. Hay vídeos de tortura sexual explícita a disposición de cualquiera. Por tanto, aun cuando podríamos debatir qué entendemos por violencia, yo creo que, como os diré luego, en fin, hay diferentes manifestaciones que podrían ser consideradas poco saludables. Y, en cambio, el erotismo es necesario.
es un componente fundamental en la conducta sexual humana y podría ser abordado de una manera pues, positiva, saludable. Entonces, yo propongo que necesitamos películas eróticas para competir con las pornoviolentas. Porque si no tenemos esas películas eróticas, los adolescentes van a consumir las que hay. ¿Cuáles son? Las pornoviolentas. Lo van a hacer. Cuando estamos con ellos nos dicen, sí, sí, pero dadnos algunas películas de esas que dices, porque si no tenemos esas películas, vamos a usar las otras. Entonces, esas películas tienen que mostrar un modelo positivo de sexualidad, pueden ser una buena herramienta educativa para los menores y los jóvenes, podemos contrarrestar los efectos de la pornografía violenta y así hacerle la competencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues, ¿qué es una relación sexual saludable? Cuando estoy con chavales le pregunto y me dicen, bueno, pues ¿por qué no hacemos una película así? Porque no es igual una relación sexual maravillosa que una violación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿por qué no hacemos películas donde haya un modelo de sexualidad positivo, respetuoso, de mutuo acuerdo, placentero, apasionado? Claro, ¿eh? Porque no tenemos. Y por tanto yo propongo que habría estímulos sexuales saludables y estímulos sexuales no saludables, evidentemente. Los saludables son aquellos que promueven relaciones consentidas, respetuosas, placenteras, que fomentan la libertad, el respeto, el mutuo acuerdo. Y los no saludables son aquellos que promueven relaciones no consensuadas, cosificar a las personas, objetivizar a las personas, y esto puede traer consecuencias en la construcción de la sexualidad. Entonces, el erotismo es necesario, es importante, pero también tenemos la pornoviolencia. Imágenes brutales, películas brutales, están a disposición de cualquier chico, de cualquier chica. Esta es una de las diferencias que yo planteo y que es verdad que tiene, pues, ha tenido muchas críticas y que hay gente que no acaba de entenderlo, pero en mi opinión es muy claro, porque ha habido, hay y habrá estímulos sexuales hasta que la especie se extinga. Los seres humanos han tratado siempre de buscar estímulos sexuales. ¿Para qué? Para tener más ganas, para que los deseos duren más tiempo. Es algo, un hecho absolutamente normal. Segunda idea, hay que ofrecer un modelo alternativo para competir con el porno, para competir con la pornoviolencia. Porque una parte muy importante de las películas pornográficas que yo he visto y que he consultado con otros autores y que otros autores también han visto, es, en resumen, y en términos muy generales, que dan una visión muy fisiológica de la sexualidad, de descarga, que es una clase de gimnasia sexual, que todo está centrado en la erección, en el coito y en la eyaculación. No hay besos, no hay caricias, no hay ternura, no hay comunicación. El condón es invisible, no existe el condón. La mujer, en general, tiene un rol de sometimiento al varón y la idea, que a mí me parece terrible y preocupante, es que nos dice que la violencia es erótica, que la violencia está bien y que la violencia es aceptable. En mi opinión, creo que tenemos que combatir esta idea porque las consecuencias pueden ser graves. Y lo digo esto en serio, estoy convencido de ello. Mientras no haya respeto mutuo, mientras no haya consenso, acuerdo mutuo, eh, podemos tener problemas en la vivencia de la sexualidad. Y por eso la educación sexual, como veremos luego, es la clave para modificar esta situación. La violencia sexual es incompatible con una sexualidad saludable. No es sexualidad, es violencia, porque la vida sexual saludable se basa en el consenso, en el mutuo acuerdo. Aceptar la violencia en las relaciones sexuales y normalizarlo, a mí me parece que puede
ser un punto de inflexión en el avance de la civilización, porque, luego lo veremos, altera profundamente la capacidad de empatía y de compasión de la especie humana. Tercero, propongo una visión de la sexualidad esencialmente positiva, amorosa, saludable, respetuosa, tierna, placentera, apasionada, divertida. Todo esto son aspectos positivos que no está reñido con el placer o la pasión, en absoluto, pero son componentes necesarios de una vivencia saludable, especialmente la empatía y la compasión. La persona que me concierne, que me genera ternura, yo no puedo agredirla, no puedo. 4. Esta situación que os acabo, que os estoy pergeñando, puede llevar a que tengamos, un concepto que yo aporto nuevo, una generación de niños y niñas pornográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que son niños y niñas que se han expuesto de forma temprana y abusiva a este tipo de películas sexuales, que son las que hay, que pueden acabar normalizando esas conductas. ¿Por qué? Porque no tienen otro modelo alternativo, porque no tienen otro modelo diferente. Y lo que tienen, lo han visto muchas horas, lo van a validar como normal. Y esto puede tener impacto en su desarrollo. Por ejemplo, sabemos que son chicos y chicas que pueden ser muy precoces sexualmente, que son chicos y chicas que pueden ser muy activos sexualmente con diferentes parejas sin importar mucho la orientación sexual, que es probable que tengan contacto con la prostitución, que es probable que tengan eh, problemas de relación con la pareja, que es probable que consuman alcohol y sustancias, eh, que es probable que no usen condón y por tanto tengan riesgo de contagio sexual, aborto, etcétera, y que incorporen la violencia en sus relaciones sexuales, entre otros muchos aspectos que señalo en lo que yo llamo generación de niños y niñas pornográficos. Es un concepto también nuevo que yo aporto. Hay suficiente evidencia científica, suficiente. No digo que, a mí me gustaría que hubiera más, ¿eh? Y también hay artículos que dicen que no tienen ningún efecto conocido y que no pasa nada por ver películas pornográficas. No pasa nada. Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia científica que nos permite considerar que estamos ante un problema muy importante, muy serio. Por ejemplo, ya lo he comentado, pero la construcción de la sexualidad en estos chicos y chicas va a ser muy particular. Puede provocar confusión entre los deseos y las prácticas sexuales, distorsión entre la autoestima y la autoimagen. Oiga, esos actores porno que tienen un pene de 25 centímetros, que tienen una erección de horas y que eyaculan cantidades ingentes de semen, claro, se convierten en modelos para otros chavales. Y los chavales dicen, pero bueno, ¿dónde voy yo con mi pene? Están provocando también alteraciones de esa autoestima sexual. O esas chicas con unos cuerpos extraordinariamente sexys, con unos pechos con silicona y que tienen multitud de orgasmos, que eyaculan cantidades ingentes, también están provocando una serie de expectativas en las chicas, ¿no? Que anhelan ser como ellas y por eso ven porno, porque quieren aprender, porque quieren comportarse como ellas. Y el resultado puede ser muy frustrante cuando tratan de llevar a cabo esos modelos. Adicción y alteraciones cerebrales, sabemos que es así. La adicción es una de las consecuencias más conocidas y más estudiadas de la pornografía. La prostitución, claro, si un hombre se ha acostumbrado a excitarse con un cierto tipo de estímulos sexuales, con una pareja estándar, digamos, normal, ya no va a ser posible excitarse, ya no le interesa, ya no le excita. Entonces va a requerir una prostituta a la que por 30 euros, es una chica joven, pobre, que viene de un país pobre, pues por 30 euros es capaz de hacerte lo que tú quieras. Disfunciones sexuales, por ejemplo, la disfunción eréctil. Sabemos que el consumidor de pornografía puede acabar teniendo una disfunción eréctil.
conductas sexuales parafílicas, claro. Si es que una parte muy importante de las películas porno es un listado interminable de trastornos de la conducta sexual, ilimitado, que lo proponen como normal. Oiga, no, eso no es una conducta sexual saludable. Consumo de sustancias también es otro riesgo y, repito, la normalización de la violencia sexual. Y la quinta idea que quería plantearos es que sin educación sexual y afectiva, ¿qué les capacite para gestionar todo esto? Por tanto, los chavales y las chavalas no tienen educación sexual que les pueda permitir entender y comprender qué es lo que está pasando. Por eso mi insistencia permanente en la educación sexual, en que las familias asuman su responsabilidad, en que las escuelas asuman su responsabilidad y entre todos vayamos a hacer frente a esta avalancha que tenemos. El objetivo de la educación, quizá, si estáis de acuerdo conmigo, pues es crear ciudadanos, ciudadanas educados sexual y emocionalmente, con pensamiento crítico, que tomen decisiones saludables y que no usen la violencia sexual en sus relaciones sexuales. Y la educación sexual, creo yo, que puede ayudarnos a revertir esta situación, a prevenir esos problemas y promover una mejor salud sexual. Pero bueno, estamos hablando de que esto no ocurre ahora, la sexualidad sigue sin estar normalizada en la atención clínica y educativa, hay excepciones, hay experiencias muy interesantes, pero no podemos decir que se ha normalizado. A mí me escriben muchas mujeres y hombres, me cuentan testimonios de lo que está pasando, chavales que a los 6 años ven porno en el colegio porque un compañero ha llevado un móvil y le ha enseñado pues diferentes películas. Entonces, está a la orden del día. Internet ha cambiado radicalmente todo esto. Esto hace que a los papás y las mamás se vean presionados a intervenir, pero no saben cómo hacerlo. Y es mucho más poderosa el miedo a fallar, el miedo a meter la pata, el miedo a provocar ese estímulo sexual en lugar de no hacer nada. Esto también tiene que ver pues, con toda esa alarma social que decía antes de las manadas de violaciones en grupo que en España han sido terribles, ¿no? Niñas de 11 años violadas brutalmente por 8 o 10 chicos que han grabado la agresión y la han subido a Internet. Terrible. La precocidad, cada vez hay más chicos y chicas que acceden antes, ya hablamos de 6 años, niños y niñas que acceden al porno con el móvil, con el celular de su papá y mamá o de su abuelo, que también consumen. Y, bueno, pues todo esto tenemos que replantearlo, ¿no? Por tanto, seguirá creciendo, la pornografía es una industria muy poderosa y solo desaparecerá cuando deje de consumirse, nunca antes. Mi propuesta es que hay que hacer la competencia capacitando a los chicos y a las chicas y mi propuesta se basa en 5 soportes fundamentales. Primero, las investigaciones que hay al respecto. Repito, me gustaría que hubiera más, pero hay suficientes. 2, mecanismos psicológicos de aprendizaje que nos permiten comprender por qué la pornografía tiene tanto éxito, por qué excita y por qué se consume. La casuística clínica, o sea, cualquier colega de salud mental, si ha visto a un hombre adicto al sexo, al porno, al cibersexo o cualquier tipo de adicción sexual, se da cuenta del poder adictivo que tiene esto. Multitud de testimonios de personas que me cuentan, que me escriben, tanto en redes sociales como en las actividades educativas. Después de dar una conferencia, te vienen 1 o 2 personas o 3 y te cuentan lo que les pasa y te piden ayuda, ¿no? Y también el impacto de la imagen y de la publicidad. Fijaos, hay gente que dice que no pasa nada porque vean porno. No pasa nada, no tiene ningún impacto, dice. Bueno, si un anuncio publicitario de 20 segundos en televisión tiene efecto en las actitudes y las conductas de las personas,
porque si no tuviera efecto, os aseguro que no se producirían ni se emitirían. Producir un anuncio en televisión y emitirlo es muy caro, es muy costoso. Si no tuvieran la seguridad de que esa inversión es rentable, no lo harían. Por tanto, es un argumento que yo suelo utilizar porque me parece que es de sentido común, ¿no? Si este anuncio 20 segundos influye, ¿cómo no va a influir ver 5.000 horas de pornografía violenta en la adolescencia, excitados, masturbándose? Pues claro que influye, claro que influye. No sabemos cuánto y en qué medida en cada persona, pero influir influye. Dentro de 10, 15 años tenemos que volver a vernos y hacer otro seminario y evaluar qué es lo que ha pasado en estos 10 años. Os sugiero este enlace, es un enlace de una web que Kerry Wilson creo. Kerry Wilson es un psicólogo muy famoso, muy conocido en este tema, murió hace un par de años y ha dejado un legado muy importante en ese sentido, en la formación, investigación. Y ahí tenéis su página web es esa, y ahí tenéis un enlace donde hay cientos de artículos donde se sugieren diferentes efectos del consumo de pornografía. Respecto de los mecanismos de aprendizaje, voy muy deprisa porque evidentemente el objetivo de hoy es mostrar el problema, que nos permiten comprender por qué se consume pornografía y por qué tiene tanto éxito. Ahí tenéis los 6 mecanismos de aprendizaje que yo analizo. Hay más mecanismos. La imagen es muy potente. En una sociedad de la imagen repercute muy fácilmente en las actitudes y en las conductas. El efecto Coolidge, la saciedad, los superestímulos sexuales. Fijaos, la generación de mi abuelo, probablemente el estímulo sexual más poderoso que tenían era una foto en blanco y negro de una chica con la rodilla descubierta. Seguramente ese sería el estímulo erótico más potente. Ahora, a un clic, un niño tiene millones de mujeres súper atractivas, de todas las edades, de todas las características, que le invitan, que le sugieren, que le incitan, que le excitan. En un clic. Fijaos el cambio que ha habido en 100, 150 años en lo que respecta a la estimulación sexual. Y esto necesariamente va a influir en el cableado cerebral. Esto necesariamente va a influir por la cuestión de la neuroplasticidad, que también es un mecanismo muy interesante. O las neuronas espejo, que nos permiten, repito, comprender por qué hay un impacto claro en el consumo de pornografía. Y aquí tenéis, por ejemplo, 9. Hay muchos más, pero os sugiero simplemente 9 mensajes que las películas pornográficas transmiten a nuestros chicos y a nuestras chicas. Primero, que nos dicen que el sexo es algo puramente fisiológico y de coito, y punto. 2, que el hombre siempre consigue su objetivo. De todas las películas que yo he visto, en ninguna el hombre no consigue su objetivo de penetrar a la mujer. En ninguna. Mensaje que le damos a nuestros chicos y a nuestras chicas. Es muy fácil ligar. Es muy fácil tener relaciones sexuales. Basta que te lo propongas. Y si fuerzas un poquito, pues no pasa nada. Por tanto, la violencia sexual es una forma de sexualidad, nos vienen a decir las películas porno. Nos dicen además, a la mujer le gusta someterse, a la mujer le gusta que la fuercen, a la mujer le gusta que la violen. Este es uno de los mensajes más perversos y más duros de las películas porno. A la mujer le gusta que la violen. Ejercer la violencia, por tanto, por parte del varón es excitante, y sufrir o experimentar la violencia por parte de la mujer también es excitante. Y si no te excitas es que tienes algún problema. Sexto, la patología sexual es aceptable. No pasa nada porque haya incesto, tener relaciones sexuales con niños, con enfermos mentales, con discapacitados, con personas mayores. No pasa nada, todo está bien. Otro mensaje brutal
que nos transmite la pornografía. Los millones de películas que hay sobre incesto, con títulos, por ejemplo, como Abuelito le rompe el culo a su nietecita, hay títulos terribles. Gran parte de los títulos de la pornografía tratan de provocar y de ese morbo, ¿no? Con títulos realmente brutales. Entonces, yo creo, esto es una hipótesis que yo tengo, que todos los millones de películas porno que hay sobre incesto, papás y mamás con hijos, hijas, hijastros, abuelos, nietas, es muy probable que estén incidiendo en un aumento de los abusos sexuales a menores. Estoy convencido de que es probable que en los próximos años asistamos a un incremento de este tipo de comportamientos. Tener relaciones sexuales sin condón es lo mejor, otro mensaje terrible que nos manda el porno, y que consumir pornografía no tiene ningún efecto. Eso es ficción y por tanto no pasa nada. ¿Qué factores tenemos que considerar en el éxito del consumo? Si la inmensa mayoría de los jóvenes consumen porno, ¿por qué? ¿No? Bueno, esta es una pregunta compleja y que yo la respondo en base a 7 factores que no vamos a analizar en profundidad porque no tenemos tiempo, pero que si queremos entender por qué se consume tanto de forma tan generalizada y su influencia, tendríamos que abordarlo. El primero, el primero es comprender, reconocer y aceptar que todos los niños y todas las niñas necesitan saber una serie de hechos sexuales, unos antes que otros, unos más que otros. ¿Para qué? Para comprender su cuerpo, para comprender su desarrollo corporal, para comprender sensaciones, emociones, sentimientos que tienen que ver con la sexualidad. Pues si queremos, ojo, si queremos que sean adultos con una vida sexual saludable, si queremos que sea así, tenemos que suministrar información científica, profesional a esas demandas. Porque tienen intereses sexuales todos los niños y niñas y tienen también conductas sexuales. Y porque tienen su mecanismo de respuesta sexual desde el nacimiento. Por tanto, no solamente es que tengan necesidades, que yo creo que es un derecho que teníamos que considerar. Si no respondemos a esas inquietudes, a esas preguntas, los chicos y las chicas van a buscarlo fuera. Sí o sí, como os pasó a todos y cada uno de vosotros de los que me estáis escuchando ahora. Si los papás y las mamás no lo hacen, otros lo harán en su lugar. No os quepa ninguna duda, porque la pregunta sexual es muy atractiva, es muy importante, y los niños y las niñas van a buscar la respuesta donde sea. Hay niños, como dije antes, que comienzan el consumo de porno a los 6 años, a los 8 años con el regalo del celular. En la primera comunión sabemos que es un momento muy importante, de forma que a los 12 años ya una parte muy importante de chavales ya están en contacto con el porno. A los 16 años, la gran mayoría. En Suecia, a los 16 años, un 94% de chavales varones está consumiendo pornografía. Recordad vuestra adolescencia, los que me estáis escuchando ahora. ¿Con quién hablabais de cuestiones sexuales? ¿Con quién os hubiera gustado hablar? ¿Qué tal os ha ido vuestra vida sexual y afectiva? No contestéis ahora, ¿eh? Contestad después de la publicidad. Tiene que ver cómo hemos sido educados en nuestros afectos, nuestras emociones, la sexualidad, con lo que probablemente luego podamos vivir en... no hay un determinismo, no, pero todos sabemos del impacto que tienen las vivencias sexuales infantiles. Un abuso sexual, por ejemplo, sabemos que puede marcar drásticamente el desarrollo sexual de un niño o una niña. Y, por tanto, la pornoviolencia es el referente educativo de esta generación. Este es el informe que os decía del gobierno francés. De la mayoría de los vídeos que ven nuestros menores son contenidos violentos. Es el manual de instrucciones y, por tanto, estamos hablando de un nuevo paradigma.
un nuevo paradigma que todavía no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias, pero podemos anticipar que el impacto en el desarrollo sexual puede ser negativo. Segundo factor, Internet. Internet nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el tiempo libre, nos ha cambiado eh, las relaciones. Una revolución. Es un proceso tecnológico, sin duda ninguna. Es también un enorme negocio y por eso provoca detractores y defensores. Pero tiene unos grandes riesgos que hay que conocer. Las pantallas están y estarán presentes en nuestra vida, porque hay mucho empeño en que sea así. Es irreversible este proceso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, en mi opinión, es que esto no es baladí. No hay intereses en que seamos unos consumidores compulsivos, que seamos adictos a las pantallas y que no tengamos pensamiento crítico. Fijaos, yo creo que en los próximos años vamos a necesitar batallones de psicólogos, de psiquiatras, para atender a todas las demandas que van a venir vinculadas a las pantallas, videojuegos, juegos de azar online, que Federico sabe mucho de esto, consumo de pornografía, conductas compulsivas varias. Bueno, hay un montón de problemáticas que tiene que ver con las pantallas y redes sociales. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con Internet. Y está generando un montón de situaciones muy conflictivas. Ha transformado la abuelita que es su cumpleaños y que los nietos le van a felicitar, pero cada uno va a su pedo, ¿no? O esta familia que en poco más de 25 o 30 años ha cambiado radicalmente las formas de relacionarse y de comunicarse. Entonces, bueno, pues os vais a encontrar pues, muchos argumentos a favor de las pantallas y muchos en contra, ¿no? Pero sabemos ya que hay problemas, chicos abducidos, con cerebros inmaduros, que tienden a la pasividad, con el síndrome de ansiedad social, con problemas de comprensión lectora, de concentración, de atención. Que, claro, los intereses de las plataformas no tienen nada que ver con la salud afectivo-sexual y la salud en general, porque podríamos hablar de alimentación, de trastornos de la alimentación, que también tienen que ver con, por ejemplo, con plataformas como Instagram o TikTok. Estamos asistiendo a una generación de chicos y chicas un poco atontados, ¿no? El otro día me decían en un curso, apijotados, están como atontados con el celular en la mano. Pero fijaos qué paradoja, ¿no? En la vida real, los padres sobreprotegen a sus hijos, pero en cambio les abandonan por completo en lo que son las pantallas virtuales, ¿no? El tercer elemento es el deseo sexual, que es un tema súper atractivo. El deseo sexual es una motivación poderosa de la conducta humana. Podríamos hablar también del dinero, del poder, de la salud, del trabajo, como aspiraciones, como motivaciones, pero yo creo que el sexo es tan importante como los anteriores, si no más importante. Incluso es frecuente que el dinero, el poder y el sexo vayan unidos. El sexo, por tanto, es una motivación significativa. ¿Cuántas parejas conocéis vosotros que se han separado por un asunto sexual? Vale. Una relación sexual que acaba provocando una crisis tan enorme que las parejas rompen, con todo lo que eso conlleva, ¿no? El deseo sexual está ahí presente. ¿Os acordáis de Clinton? Clinton, presidente de Estados Unidos, muy importante, muy rico, poderoso. ¿Qué necesidad tenía Clinton de complicarse la vida como se la complicó con una becaria? El deseo sexual. O una pareja más actual como el jugador de fútbol de Barcelona o la Shakira, ¿no? Bueno, la adicción al sexo es la primera adicción de la especie humana. Estamos programados genéticamente para tener relaciones sexuales cuantas más mejor y con cuantas más parejas mejor desde el punto de vista biológico.
Lo que pasa, claro, que la naturaleza no había previsto que nuestro cerebro iba a evolucionar y tener un córtex que nos va a permitir decidir, tomar decisiones en libertad y podemos decidir si tener o no tener relaciones sexuales. Pero la presión biológica, el impacto en el cerebro más antiguo del estímulo sexual visual, eso es innegable. Y por eso tiene tanto éxito la pornografía. Y por eso tiene el éxito asegurado, porque excita el deseo sexual. El producto que trabaja la pornografía es el deseo sexual. El producto que trabaja el tabaco es la nicotina y otro montón de sustancias que las tabacaleras echan intencionadamente para provocar adicción. La pornografía, la industria, es el deseo sexual. Lo tiene muy fácil. En la adolescencia esto se multiplica. ¿Por qué? Porque en la adolescencia existen unas características psicológicas, por ejemplo, la atracción por el riesgo, por ejemplo, considerarse invulnerables, por ejemplo, querer las cosas ya, la inmediatez, ¿no? O, por ejemplo, atracción por todo lo que sea novedoso, ¿no? Pues hacen que la pornografía tenga un gran éxito en ausencia de educación sexual. Y además, el deseo sexual aumenta y disminuye a lo largo de la vida. Hay parejas de 70 años que tienen relaciones sexuales. Estupendo, fantástico, es muy saludable, si ambos lo desean. Y les gusta estimularse y les gusta usar vídeos eróticos. ¿Y por qué no? Por eso el deseo sexual necesita estímulos sexuales. Hay que provocar el deseo sexual siempre, excepto cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados es una situación diferente. Pero en condiciones normales necesitamos provocar el deseo. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro presta más atención a aquellos estímulos que tienen que ver con la supervivencia de la especie, de tal forma que cuando vemos un estímulo sexual, nuestro cerebro dice, atención, sexo, supervivencia, y le presta atención. Segundo, que dé placer, claro, que sea atractivo, que sea emocionante, que sea novedoso, que estimule. Bueno, ¿y qué aspecto de la vida reúne esas 6 condiciones? El sexo. Por eso es tan atractivo, por eso es tan trascendente y tan importante. La novedad es, yo creo que uno de los factores decisivos del éxito de la pornografía. Siempre tiene estímulos novedosos. El consumidor de pornografía sabe que la próxima vez puede ser mejor. Por eso del aprendizaje intermitente. Y fijaos, hay chavales y hombres que ven varias pantallas simultáneamente de porno. Varias pantallas. Pero no solamente las pantallas 2 o 3, sino que dentro de las pantallas hay pestañas donde puede haber también varias películas simultáneamente. Fijaos qué súper estimulación en ese preciso momento, ¿no? Bueno, estamos hablando ya de una situación complicada, ¿no? Que es que incluso la persona no disfruta, ¿no? Pero ese malestar, pues, está ahí presente. Por tanto, las imágenes sexuales estimulan esta motivación del comportamiento humano desde hace miles y miles de años, a través de esta respuesta sexual humana. Por tanto, el deseo es una poderosa motivación de la conducta, necesita estímulos para activarse y para mantenerse. Los estímulos audiovisuales son los más poderosos, pero creo que hay que regular el deseo sexual. No podemos hacer lo que nos apetece. 4. Siempre ha habido pornografía, siempre ha habido representaciones sexuales, desde relieves en piedra hasta gráficos en cuevas, vasijas, tapices, estatuas, mosaicos, fotos, revistas. Siempre ha habido, desde un enfoque más tradicional, que había fotos, hasta prácticas sexuales, luego el cine fue un revulsivo y luego Internet pues ha sido un cambio radical.
Actual no tiene nada que ver con hace 50 años. Es totalmente accesible, es gratis, de alta calidad, cantidad ilimitada de vídeos. Fijaos, hay una estadística, yo no sé si será cierta o no, pero la revista The Economist habla de 750 millones de web porno en el mundo. 750 millones. No sé si será cierto o no, ¿no? Cada una de estas web porno tiene 8, 10, 12 millones de vídeos. Multiplicar. Una locura. Por tanto, hay una producción permanente a nivel planetario. Y está presente pues, en los videojuegos, está presente en las redes sociales. Twitter se va a convertir en una plataforma de vídeo porno la más importante de todas. Ya lo es ahora, pero Elon Musk ha dado autorización a que Twitter se convierta en, bueno, pues una plataforma de pornografía, con el impacto que tiene en todo el mundo, en todo el mundo. Hay posibilidades de interacción, por ejemplo, OnlyFans. El hecho de que sea anónimo, pues garantiza su consumo. Otra cosa son los datos de acceso. El día que alguien hackee páginas web porno y nos puedan decir cuántas horas nos hemos metido, qué tipo de películas hemos visto, eso va a ser una bomba. Provoca excitación, la gente se masturba viendo pornografía, esa es una de las claves de comprensión. ¿Cuál va a ser el futuro? Será impresionante. El futuro del porno va a ser impresionante. Va a ser un futuro a la carta. Tú puedes pedir cualquier tipo de película y que en segundos la podrás tener. Ya tenemos el deepfake, que es una barbaridad, pero el futuro va a ser extraordinariamente. Pero bueno, ahora cualquier chaval puede ver las imágenes que a continuación os voy a mostrar. Si hay alguna persona que le molesta ver imágenes explícitas sexuales, yo le pediría por favor que no las viera y que durante un par de minutos pues no mire el ordenador. Pero entiendo, por eso lo hago, que los profesionales de la salud deben conocer qué tipo de películas ven nuestros menores o pueden ver, porque están a disposición de ellos. Entonces, la violencia está presente en una parte muy importante de las películas sexuales. Por ejemplo, en esta web porno que tiene 2.000 categorías. 2.000. Y tenéis, por ejemplo, chicas menores de 18 años, pone mayores, pero desde luego muchas son menores. 87.000 vídeos. Mujeres adultas follables, 67.000. Maduras, 27.000. BDSM, 14.000. Viejos y jóvenes, 7.000. Hardcore, 28.000. Pequeñas tetas, 42.000. Uniformes escolares, 6.800. Podéis encontraros muñecos, dibujos animados, miles de películas, Alexas para porno, películas de brutales, romper ropa, asfixiar, pegar, taparla, gangbang, bukkake, películas con una mujer con 30, 50, 100 hombres que la van penetrando por las diferentes oquedades, que eyaculan en una copa y luego ella se lo bebe todo. Tortura, películas de tortura sexual, muchas. Mujeres dormidas, borrachas, drogadas, sin número de películas. Relaciones incestuosas, millones de películas. Hermanastro desflorando, desfloración, hermanastro se folla, menores y muchas películas. Al final aparece la imagen de la chica llorando, triste, con el rímel en la cara, en fin, una imagen lamentable. Esta, por ejemplo, es un estudio de las películas que hay en un momento determinado, sobre estrupo, estrangulación, los miles y miles de películas que hay, ahogamiento, golpear, latigazos, arcadas, brutalidad. Hace algún tiempo, esto ya lo han cambiado, pero hace algún tiempo en esta web, si metías la palabra violación, por ejemplo,
dentro de la web. Nada más poner bio, aparecerían violaciones reales 63.580 vídeos. 68.063 vídeos de violaciones reales. En fin, en todas las redes sociales, por supuesto, en unas más que en otras, con enlaces externos. Si quieres más, clica aquí. Hay pornografía. Y luego con todas las variantes del OnlyFans y similares. Por tanto, conclusión. El consumo de pornografía, esta pornografía que está a disposición de cualquier chico o cualquier chica que quiera verla, está normalizado, es generalizado, es transversal y planetario. Yo creo que esto es un riesgo, que esto es una bomba en potencia y que más tarde o temprano vamos a ver las consecuencias, porque estamos hablando del deseo sexual, que no es ninguna tontería, y de las influencias que puede tener un tratamiento, digamos, no saludable. Y por tanto, se requieren muchas cosas. Se requieren acciones y se requieren herramientas. Dentro de las acciones, pues, bueno, pues hay que agitar conciencias. Yo creo que los profesionales debemos sensibilizar, debemos también estimular esta anestesia que hay social hacia este tema, ¿no? Pero también tenemos la labor de capacitar a papás y a mamás, a educadores, a médicos, enfermeras y también a los jóvenes. Pero si formamos a los papás y mamás y formamos a los profesores, bueno, pues el efecto multiplicador es mucho mayor. Y también necesitamos herramientas, pues necesitamos leyes y normas. Claro, no puede ser que cualquier chico acceda a esas películas sin ningún tipo de control. En España va a haber una ley, que están en ello, yo creo que lo va a ser muy difícil que lo consigan, pero se va a limitar únicamente a las páginas web porno española, que son 10 o 12. No tiene ningún sentido, porque es muy difícil regular esto. Esto va a ser realmente complicado regular, ¿no? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo a sabiendas de que no sea muy efectivo, porque una regulación sin educación sexual no sirve para nada. De poco sirve que tengamos control parental en casa si luego el chico en la calle va a encontrarse con cualquier cosa. Entonces hay que formar, hay que capacitar cuanto antes mejor. Antes de darle un móvil, un celular a un hijo, hay que hablarle de pornografía, señores. Hay que hablarle de eso y de más cosas, lógicamente. Porque un móvil es un bólido de Fórmula 1 y no se le puede dar a cualquiera sin control. Necesitamos también medidas de sensibilización, de formación, también de prevención. Claro, hace poco salió un estudio en Australia, Reino Unido y Estados Unidos que decía que el 15% de los varones encuestados tendría sexo con niños si les garantizaran anonimato. Si nadie se enteraba, tendrían relaciones con niños. Oiga, un 15% es mucho, ¿eh? Yo creo que estos hombres deberían tener la oportunidad de recibir programas, cursos de prevención de las agresiones sexuales a menores. Porque es probable que, en fin, ahí tenemos un grupo de riesgo, ¿no? Y también medidas de atención. Claro, eh, para los consumidores de pornografía, para que sepan que pueden acudir a consultar y, bueno, bien sea en servicios públicos, privados, donde sea, ¿no? Bueno, yo propongo en las familias, en las escuelas, 5 medidas. No tenemos tiempo para hablarlo. Si a alguien le interesa, pues con Federico podemos hablar en un futuro de hacer un programa más amplio de formación, 15, 20 horas, por ejemplo. Podríamos hablarlo. Yo propongo, por ejemplo, hablar o tener en cuenta los modelos de identificación de los papás y mamás. Fijaos, yo les digo a los papás y mamás, besaos delante de vuestros hijos, abrazaros, que os vean, sed modelo positivo de sexualidad para vuestros hijos, porque eso va a permitir hablar, va a permitir conversaciones muy interesantes.
Porque los papás y las mamás, generalmente aquí en España, no se besan delante de sus hijos. Hay niños que crecen pensando que sus papás son hermanitos. Pues no, tenemos que competir con el porno, con ese porno que acabo de decir, y en base al modelo que tienen en casa, que es un modelo muy importante. Segundo, dar respuesta a todas las preguntas que niños y niñas hacen más tarde o temprano y que pueden tener lugar a los 3 4 años. Las primeras preguntas sexuales pueden tener lugar a los 3 4 años. Si no respondemos a esas preguntas, luego no esperemos que nos cuenten sus problemas y sus cuitas los adolescentes, porque no nos van a contar. Si no hay una estructura, una red de confianza básica, no va a ser posible la comunicación. 3, aprovechar cualquier circunstancia para expresar nuestros valores de empatía, de respeto, de libertad, de solidaridad, que todo chico y toda chica debe tener. 4, trabajar específicamente competencias como la autoestima. En Instagram, por ejemplo, es terrible, ¿eh? El impacto que tiene la autoestima. Instagram viene a decir que las niñas, cuanto más enseñen de su cuerpo, más populares van a ser, más exitosas van a ser. Y esto entraña muchos riesgos, sobre todo en mujeres o en chavalitas con poca autoestima. Tienen que trabajar la autoestima en casa. O, por ejemplo, la asertividad. Hace poco me decía un profesor que en el recreo en su colegio, los chicos que ven porno estigmatizan a aquellos que no ven porno. Hay que tener una cierta asertividad para decir, oye, yo no quiero ver esas películas. No quiero ver esas películas que tratan de una forma indigna a la mujer, a los menores. Y luego, en último lugar, eh, propongo organizar 5 unidades didácticas en el colegio y en casa podrían ser reuniones más o menos informales sobre otros tantos temas que son los que el porno toca y que nosotros tenemos que competir con él, ofreciéndole una visión radicalmente diferente. Bueno, esto es lo que yo quería comentaros. Ahí tenéis mi página web, tenéis un montón de artículos y de vídeos gratis. Eh, Suelo ser bastante activo en redes sociales, especialmente en Twitter, a pesar de que me tumbaron una cuenta con 18.000 seguidores. Y bueno, pues creo que hay que agitar un poquito y hay que poner encima de la mesa un problema muy, muy importante y que papás y mamás tienen que saber que si ellos no hablan con sus hijos y dan respuesta a sus legítimas e ineludibles preguntas, otros lo van a responder, como os pasó a vosotros. Exactamente igual. Lo que pasa es que hace 40 años no había internet, no había esta pornografía que hay ahora. Y ahora sí, ahora sí. Bueno, pues encantado de haberos contado mis reflexiones y algunas ideas que a mí me interesan. Y ahora, si os parece, pues me pasáis las preguntas y yo voy respondiendo. Sí, tenemos, en realidad son, bueno, son comentarios. Leisa Puentes también señalaba que uno de los impactos podía ser que desarrollen trastornos en la sexualidad. Varios hablan sobre la necesidad de formación en este tema, que no es tan frecuente, creo. Eh, José Navarro señala, en España está haciendo una acción política de lavado de imagen, hacernos creer que hacen algo, pero se criminalizará a los que hagan el uso de la aplicación que se está creando, no es el camino, y sí señala formación y prevención a cargo de especialistas y científicos, psicólogos, sexólogos, criminólogos, abogados, profesores de institutos, protección de datos. Florencia Quiroga, bueno, muy, muy interesante la exposición, saluda. Eh, Pregunta, pasa que algunos no tienen el nombre de pila sino el del dispositivo. ¿Es viable que el gobierno tenga medidas de restricción, mitigación o control de acceso al contenido independientemente del país de origen de estas webs? Y bueno, se sigue hablando sobre la autoestima, bueno, saludos, felicitaciones. Quizá como pregunta concreta me da la impresión de que sería esta, ¿no? Si, ¿cuáles son las medidas de los gobiernos para restringir, mitigar o disminuir el control de acceso al contenido? Yo creo que es necesario.
ojalá todos los gobiernos se pusieran de acuerdo y pudieran negociar, entre comillas, con la industria del porno y ver qué se puede hacer, porque así no podemos continuar. No puede ser que los niños tengan acceso a ese tipo de pornografía que os he presentado. Entonces, el problema es cómo regular Internet. Y aquí yo he leído muchas cosas, pero no hay acuerdo, ¿no? Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer sin, claro, los defensores de la libertad, de su libertad, dicen, yo tengo derecho a ver lo que quiera. Y a lo mejor tienen razón. El que fuma, en España, el fumador, al comprar una cajetilla de cigarros, tiene en su exterior lemas como el tabaco mata, el tabaco produce cáncer, ¿no? Y aún así siguen fumando, ¿no? Bueno, son decisiones adultas en fin, cada cual las toma, ¿no? Y en el porno va a ser un poco lo mismo, va a ser muy difícil en regular eso. Es terrible, pero es así, a pesar de que haya tanta violencia, ¿no? Por tanto, el camino, en mi opinión, está en capacitar y formar a los chicos y a las chicas cuanto antes mejor para que no vean ese tipo de películas que le pueden hacer daño. Esa es mi idea. Esto es muy difícil, ¿eh?, de conseguir, pero yo creo que ese es el camino, uno de los pocos caminos que tenemos. José Que tome la Luis, bueno, decisión libre de no consumir ese tipo de pornografía. Pero claro, tenemos que darle una alternativa. Yo me excito, me dicen ellos, viendo porno, me masturbo viendo porno. Si no tengo películas saludables, eróticas, voy a seguir utilizando estas. Entonces, necesitamos tener unas web de películas eróticas que pudieran servir de contrapeso a toda esa industria que no le interesa en absoluto la salud sexual de la gente. Van a sacar dinero, evidentemente, como cualquier otra industria de adicción. Entonces, es difícil, habría que hacerlo, pero yo creo que donde tienen que poner hincapié, energía, dinero, es en capacitar a los menores. Una ley obligatoria de educación sexual desde primaria a la universidad y donde todos los niños y todas las niñas van a recibir una formación científica, profesional, en todos los niveles educativos y en casa también papás y mamás formados para que puedan llevar a cabo una educación sexual integral y saludable. Esta es mi propuesta. Mm, perfecto. José Luis, para despedirnos, bueno, este es el libro de José Luis, el último, súper recomendable, se consigue por supuesto que en Europa, en España, pero también aquí en Argentina se puede conseguir. José Luis, agradecerte, me parece que varios nos quedamos pensando y ojalá que sea, bueno, ya estamos en contacto contigo, ojalá que sigamos en contacto contigo y agradecerte por esta charla, que luego en un par de días pasamos el link porque se va a poder ver, porque mucha gente no pudo llegar, cuestiones de horarios, alguna cuestión también de dificultad técnica, pero vamos a tener el link de la charla para que mucha gente la pueda ver y multiplicar esta conversación que José Luis aceptó. Así que te agradecemos mucho. un placer estar con vosotros y a ver si en Argentina surge este pequeño embrión de tomar conciencia y reconocer que nos vamos a enfrentar a un problema de salud muy importante y que si queremos tener adultos con una vida sexual saludable, tenemos que trabajar en esa dirección, porque la pornografía no le interesa ese tipo de áreas de salud, ¿no? Súper claro, muchos, Un muchos abrazo y agradecimientos. hasta pronto. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego, gracias, José. Bueno, aquí cerramos.